Hola, ¿qué tal? Les habla el ilustrador Joao Segura. ¿Qué tal? En esta oportunidad quiero mostrarles el proceso de la portada número 2 de mi manga Corazón Divino. Quiero enseñarles también cómo se realiza el pintado metálico, ya que más adelante les voy a enseñar el tipo de pincel que estaba usando. Entonces espero que les agrade y les sirva de ayuda sobre todo. Antes que nada, acá les quiero mostrar cómo estaba haciendo el proceso de mi personaje para la portada, la cual se trata de un soldado que tiene el cráneo medio calavérico, con una máscara recubierta su parte de la cara. Entonces acá le estaba realizando el proceso, poco a poco estaba poniéndole los detalles, lo que son los cuernos, la corona, más bien dicho, ahí estaba realizándole. Le estaba acomodando algunas partes que sentía que se estaba desfasando y así poco a poco iba trabajando. Continuaba con el ojo derecho y le ponía un par de detalles que llevan la máscara, como son las escrituras. Luego comenzaba a terminar el otro ojo. Terminaba con la parte superficial de la cabeza, el símbolo que lleva en la frente, el contorno del resto de la cabeza, la lengua y así. Ahí estaba trabajando parte del brazo también, pero más adelante lo llego a cambiar porque no me gustaba cómo estaba en esa posición. Pero bueno, acá continúo avanzando con las correas que lleva parte de la armadura, que son los sujetadores. Los sujetadores son como unas calaveras que se adhieren ahí en su pecho. Estaba ahí concluyendo. Luego me dirigí a terminar con parte del hombro del brazo derecho. Para eso ya tenía el personaje establecido, o sea, ya había terminado el capítulo 2 en el manga, solamente me estaba encargando ya de hacer la portada. Entonces lo escogí ese personaje para que fuera la portada del capítulo número 2 de mi manga Corazón Divino. Entonces ya teniendo ya al personaje, simplemente era plasmarlo ahí en la portada, en una posición. Ahí continuaba avanzando los detalles del hombro. Llevaba como un tipo de pelaje. Borraba las partes que no servían. Y poco a poco ya iba tomando forma. Pero después no me gustó la posición, terminé cambiándola. Parte del cuerpo, no todo, la cabeza y el brazo derecho dejé que se mantuvieran, entonces decidí borrar el resto del cuerpo y volverlo a rehacer en una posición un poco inclinada, como yendo más para el lado izquierdo, porque así sentía que había mayor dinamismo y se podría ver mejor al momento de posicionarlo en la portada. Estaba completando ahí los detalles, borraba zonas donde iba parte del cuerpo del tórax, acomodando un par de detalles. Luego continuaba avanzando parte de la cintura. Arreglando un par de detalles también ahí de las líneas, porque hay un poco de ángulo, entonces para que haya mayor volumen necesitaba dar esos detalles. Continuaba con parte del faldón, el pantalón. Con respecto al brazo izquierdo, sí me tomó un poco más de tiempo porque no me convencía la posición del brazo. Lo sentía muy simple para plasmarlo en una portada. Ahí lo estaba rehaciendo, continuaba con parte del hombro. Aumentándole ahí los pelajes del hombro. Poniéndole la correa del otro lado donde sujeta parte del tórax.
algunos cuernos que van en las partes del hombro. Seguía avanzando ese brazo, pero no me gustaba esa posición. Luego más adelante lo llevo a cambiar. Entonces, para continuar, primero avanzaba otras partes del cuerpo, detallando sombras en la parte trasera del pelaje del hombro. Ahí, como ven, está borrando, rehaciendo, pero aún así no me convencía esa posición. Concluyendo detalles de la calavera que lleva en el hombro. Ahí lo reajustaba, lo agrandaba para que se acomodara bien. Esa es la ventaja de hacer diseños en digital. Tienes la posibilidad de acomodar, reajustar si no te convence el trazado. A diferencia que se realizaría en un papel, ¿no? Porque si lo haces con tinta de frente ya es muy difícil que puedas corregir. En cambio, en el digital puedes hacer las correcciones que tú quieras en cualquier momento. Ahí ya le había cambiado. La posición del brazo lo puse más bien en la cintura, se veía mejor. Bueno, acá les quiero mostrar el proceso que realicé con una de sus técnicas, que era el crear agujeros negros. Entonces primero empezaba con círculo negro, luego con un pincel blanco. Comenzaba a contornearlo poco a poco el alrededor del círculo negro para que vaya dando ese efecto de luminosidad hasta completarlo, como ven ahí. Claro, el pincel que usé acá era un poco más opaco, no era lineal duro, para que se sintiera mejor. Entonces acá, y ahí sí ya comenzaba a meterle líneas más duras en los contornos internos para que simularan el brillo y sobre todo un contorno más duro, ¿no? Y estaba quedando bien, ahí lo pueden ver. Luego de haber terminado, le agregaba un poco de sombras oscuras para que se notara también un poquito más el efecto. Luego unas orejas, o más bien dicho el aro que lleva el agujero negro. Entonces estaba acomodando primero un par de orejas ahí a su parte externa. También era de color negro. Ahí reajustaba un poco. Luego lo duplicaba y lo trasladaba al otro lado para que siguiera manteniendo la simetría. Reajustaba un poco más, no me convencía el trazado y ahí sí otra vez lo volví a duplicar y esta vez sí ya estaba quedando mejor. Luego había que trabajar en la parte interna para lograr hacer ese halo que lleva el agujero negro. Ahí está. Pero esto lo realizaba con el trazado blanco, con el pincel opaco. Lo reacomodaba, que se centrara ahí. Luego comenzaba a fusionar con la otra parte, haciéndole el trazado. Y así. Continuaba avanzando el proceso del agujero negro. Luego le metía un brillo más blanco para que simulara la unión. Reducía un poco la parte interna del halo blanco porque no me convencía, parecía que tenía que ser más profundo, entonces lo reducí para que se viera mejor. Luego le agregaba otra vez con el pincel opaco el contorno y así ya prácticamente había terminado con el agujero negro. Dibujar un agujero negro no es tan difícil, se requiere simplemente de una buena observación y cómo va constituida realmente. Ahí le agregaba un poco más de blanco para que simulara los brillos que destellan de su alrededor. Luego con el pincel difuminar le agregaba unos brillos más intensos para que simularan un efecto más elegante, ¿no? Ahí le agregaba unas sombras oscuras en parte del halo.
así. Un contorno en la parte interna de la circunferencia negra para que se notara con mayor fuerza. Y ya prácticamente estaba terminando el agujero negro. Hay unos trazos delgados blancos. Y así había terminado ya el agujero negro. No me tomamos realmente mucho tiempo. Bueno, ahora acá sí es importante explicarles sobre el proceso de cómo se realiza la armadura, el tono metálico. Entonces primero empiezo con el color base. Era un tono medio grisáceo verdoso. Tenía que terminar de pintar toda la parte metálica para comenzar luego a pintar. Ahí continuaba avanzando todas las partes que iban a ir de ese tono. La parte de la mano izquierda, justamente que les decía que lo había puesto en la cintura, se veía mejor. Las calaveritas que llevan la cintura también estaba pintando. Acá el tono de la máscara quería darle un contraste diferente, entonces lo pinté de un tono diferente. Pero no me convencía el azul, entonces decidí cambiarlo a un gris normal. No un gris verdoso, sino un gris normal. Claro que este tono tenía que ser un poco más oscuro para que resaltara y se diferenciara de la armadura, ¿no? Ahí terminaba pintando. Prácticamente tenía que ser la base de todos los tonos que tenían que diferenciarse en el personaje. Ahí pintaba las zonas marrones que no son armadura, entonces tenía que diferenciarse. Las hendiduras que van ahí adentro. Parte de la cafarena que lleva en el cuello. Y así. Todos siempre trabajados en cada capa correspondiente, nunca en una sola capa. Cada color iba en una capa diferente para que no hubiera problemas al momento de pintar y no se mezclaran. Ahí comenzaba, o más bien ya estaba terminando de complementar las partes de la armadura que faltaban pintar. El pelaje también tenía que ir de otro tono, le puse un plomo más claro para que se diferenciara abruptamente de la armadura. Luego me enfocaba en el tono de la cara. Tenía una piel medio palidosa, entonces tenía que ponerle un tono medio grisáceo. Porque este personaje doy a entender que ya está calavérico, medio muerto, entonces tenía que tener un tono de piel medio pálido. Y así, ya estaba prácticamente terminando con las bases del personaje para luego comenzar a pintar a profundidad. Terminaba de pintar los dientes. A la lengua le puse de tono morado porque así supuestamente es como se nota en un cuerpo medio muerto, o muerto más bien dicho. El tono morado de la lengua. Y así. Entonces, para comenzar ya con las sombras de la máscara, quise empezar más que nada por aquí porque era un pedazo más simple de pintar, ¿no? Ya después quise enfocarme en la armadura casi al final, creo. Entonces quise darle sombra primero a la máscara. Era lo más simple. Siempre la sombra iba apuntada de izquierda a derecha, entonces por eso es que va la sombra de ese lado. Le metía la sombra. Ahí la sombra del otro lado de los bordes de los hombros.
Le metía una sombra un poco más difuminada porque no lo hacía de un solo tono. Mezclo entre degradados y sólidos, entonces ahí le metía un degradado para que se viera mejor. Y después le comenzaba a meter ahí un trazado más sólido. Claro que el tono era un poco más claro. Y así iba quedando. Para que diera ese efecto de volumen. Ahí lo pueden ver. Se nota como si tuviera volumen. Lo bueno de pintar en digital es que no llegas a manchar la hoja. El proceso de pintado es más rápido. Puedes borrar si te equivocas. Entonces me gusta bastante dibujar en digital. Y queda mejor, yo pienso. Ahí le metía las sombras más claras también en la parte del hombro que iba constituida. Luego me enfocaba en el tono de la cara, también necesitaba sombras, entonces me enfocaba en la piel. Le metía sombras en las hendiduras, en las partes quemadas, en las partes hundidas de los ojos, en la parte del cráneo. Luego me enfocaba en el pintado de los dientes, en las sombras constituidas donde iba. Y así ya estaba terminando con la cara. Me faltaba simplemente la lengua. Ahí le metía una sombra más oscura. Para que reflejara ese efecto de volumen de la lengua. Luego le agregaba un par de brillos ahí en la lengua. Y ya había terminado con la cara. Luego me enfoqué en el pantalón, que era simplemente un trozo pequeño. Entonces dije, hay que acabarlo rápido. Entonces lo pinté rápidamente ahí. Luego me enfoqué en el pelaje. Le fui dando unos trazos rápidos para que se sintiera como si de verdad fuera un pelaje. Ahí le agregaba sombras del otro tipo de pelaje. Y así, ya estaba. Perdón por eso, un poquito estoy con la garganta. Bueno, y ahí continuaba pintando el resto de pelaje y había terminado. Luego me enfoqué con la parte marrón, que son las correas, la parte de la ropa. Le agregaba un degradado un poco más grande para que no se sintiera tan pesado al momento de trazar. Sombras en el hombro o codo, más bien dicho, estoy equivocándome. Luego en la parte de la mano, el pantalón, ahí el faldón que lleva. Una sombra por ahí. Sombra en la parte donde está reflejando la mano. Terminaba de cerrar algunos agujeros que siempre se suele pasar ahí cuando pintas. Luego acá sí ya comenzaba a agregarle el tono metálico a la armadura. Acá sí hay que explicar de una forma más práctica y sencilla. Verán, yo lo que suelo hacer es empezar con tonos oscuros. Sé que algunos empiezan al revés con tonos oscuros y luego se mandan a hacer los claros. Pero a mi comodidad prefiero hacer con tonos oscuros primero el trabajo, porque así sé dónde está yendo la sombra constituida del momento de la luz. Entonces me puedo guiar y no tengo un mayor problema al momento de hacer las luces. Luego al final le comenzaba a agregar ahí las sombras oscuras en las hendiduras, en las partes de los dedos, todo para que simulara ese efecto metálico. Ahorita no se nota muy metálico porque es la primera base, pero después poco a poco va a ir tomando forma. Le agregaba las sombras por ahí, las sombras por la parte del tórax, siempre guiándome con mi luz.
parte de la cintura donde también tiene que ir las sombras. Las sombras siempre eran medio difuminadas y sólidas, entonces tiene que ir así, de ese modo, y van a ver el efecto que va a lograrse como metálico. Sombras duras y luego difuminadas para que dieran ese efecto metálico. Continuaba avanzando con el resto, la parte del tórax del otro lado, sombras en la parte superior, en la parte del cuello. Realmente hacer trazo metálico o pintado metálico no es tan difícil si sabes por dónde van las sombras. Si te sabes guiar o si se te cuesta más bien hacer el tono metálico, guíate viendo objetos brillantes como joyas, metales, y chequea cómo el efecto de luz va alumbrando para que te puedas guiar según eso. Luego le agregaba una segunda capa, ya era un tono más oscuro, porque los metales tienen zonas bien definidas en los tonos oscuros y algunos medios suaves, entonces requería que le agregara un tono más oscuro. Ahí le agregaban las zonas más oscuras y poco a poco ya iba tomando forma el tono metálico. Por eso justamente, como les decía, me guiaba primero con las zonas oscuras. Yo nunca lo hago al revés, porque para mí se facilita mejor hacer así el trabajo metálico. Ya habiendo puesto la primera base del tono grisáceo, entonces es más fácil cuando le metes un tono más oscuro, te puedes guiar de forma más práctica. Y ya le iba dando forma, luego poco a poco iba fusionando con las hendiduras y formas donde lleva los trazos de la armadura, ¿no? Primero me enfocaban en los tonos bien oscuros para que saliera bien. Ahí el reflejo que está en la parte de las calaveritas, el brazo, parte del hombro. El otro sombra oscura del brazo derecho, los dedos, sombra en la parte de la axila por ahí, en la cintura. Ahí sí va un poco de trazos más finos, entonces le bajaba el nivel de tamaño del pincel porque está más cerca a la parte de la luz, entonces tenía que ir un poco más chico ahí. Y así prácticamente ya estaba terminando con las sombras más duras y oscuras de la parte metálica. Lo bacán de acá va a ser cuando le agregue los brillos, ahí ya se comienza a notar que sí es un tono metálico. Ahí está, ya comenzaba. Acá era con un color blanco. Lo recomendable es usar en zonas pequeñas el pincel de un tamaño más reducido y hacerlo con un pincel que sea duro, así como se nota, no degradado. Tiene que ser un pincel bien fino y que esté ahí, que se note de una forma fuerte los brillos. Y así ya comenzaba a notarse que era tono metálico. Agregaba ahí pequeñas zonas el brillo. Ya cuando se trataba de zonas más amplias, ahí sí se tiene que hacer con otro tipo de pincel más degradado y que sea amplio para que pueda agarrar de forma más natural el tono de brillo. Como pueden ver, ahí ya le comenzaba a notar ya el tono metálico. En las pequeñas hendiduras ahí sigue con un pincel más fino de trazado para que se noten los pequeños brillos que tiene. Ahí le agregaba brillos en los pequeños dientes que hay.
ahí al otro lado de la calavera. Brillos en los cuernos que llevan en los brazos o en las sombreras. El antebrazo, los brillos. Y si alguno se estará preguntando si hay algo constituido al momento de hacer brillos, no. Puedes hacer a tu gusto la forma del brillo, no hay algo específico que diga que tiene que ser así, pero siempre no tratando de excederte o sobrepasarte si haces brillos, porque hay veces puede quedar horrible si te excedes. Tiene que ser bien pensado y según a tu criterio cómo lo vas viendo al momento que lo ves. Por eso yo acerco, alejo la cámara cada rato para estar viendo si está quedando bien, ya que si en caso no me gustara algo lo llego a borrar y lo rehago. Ahí estaba avanzando, sigue avanzando. Parte de los hombros, sombra ahí. Y como pueden ver, yo le daba los brillos por donde yo creía que irían, ¿no? No hay algo constituido, como lo vuelvo a recalcar, no es algo establecido. Puede ser a tu gusto. Ahí ven, por ejemplo, he borrado porque no me gustaba demasiado excesivo el brillo. Entonces decidí mezclarle un poco de trazos finos, delgados, para que quedara mejor. Ahora, si me pregunto por el tipo de pincel que he usado, eso lo descargué de Clip Studio. Ahí hay tonos de pinceles que manejan degradados o que son de estilo óleo. Esos son buenos para hacer trazos metálicos, yo creo. Ahí tendría que buscarlo porque no podría darles el nombre específico porque no tiene un nombre específico. Está en otro idioma, parece japonés, algo así. Entonces, lo que tendrían que hacer es buscar en los descargables de ahí de Clip Studio y buscar qué tipo de pincel podría irles mejor. Preferiblemente, como les digo, si son de óleos, sería práctico porque el pincel de óleo maneja entre degradados sólidos, fuertes y degradados simples en un solo pincel, y eso justamente es lo que está pasando acá cuando realizaba el pintado. Bueno, para más videos espero que se lleguen a suscribir a mi canal de YouTube, seguir a mis redes también, para que sigan aprendiendo más técnicas y procesos de lo que realizo, y sobre todo hacerles fomentar que estoy escribiendo un manga que se llama Corazón Divino. Esta es la portada del capítulo número 2, del cual está programado publicarlo en diciembre, el 1 de diciembre. El capítulo 1 voy a publicar en Manga Plus el 1 de noviembre. Entonces estén atentos, chequenlo, está quedando excelente, realmente les va a gustar. Y siempre para más videos del proceso de que realizo, pueden ahí escribirme en la caja de comentarios. Siempre estoy ahí respondiendo a las personas que escriben. Ahí antes de continuar quería avanzar como es el tema de los ojos. Le metí ahí un tono medio rojo bien fuerte, pero acá el secretito para agregarle un tono de brillo es después. Ahorita le metía un poco de blanco en el interior del ojo para que se viera mejor, y luego le metía un efecto brilloso con el brillo, y como pueden ver quedaba excelente. Se notaba como si de verdad estuviera reflejando un brillo. Parte de brillo también le agregaba en la parte de la armadura de metal, y así había concluido el personaje. Esta es la portada del capítulo número 2. Espero que les guste, y más adelante pienso subir más videos sobre los capítulos que voy avanzando, y sobre todo les pasaré el enlace. Muchas gracias por ver mi video y los espero para otros próximos.